¿Listo? Ok. ¿Me escuchan bien? ¿Alguien? Luanita, creo que me estabas haciendo una pregunta. ¿Me podrías repetir, por favor, porque no te escuché bien? Que lo que vamos a escribir, lo que ha puesto ahorita en la pantalla, vamos a escribirlo abajito nomás. Si tienes espacio en tu hoja, puedes escribirlo abajito. Si no tienes espacio, te recomiendo en una hojita aparte. ¿De acuerdo? Muy Ya, bien. gracias, profesor. Terminen de escribir o en todo caso yo les recomiendo que le tomen una fotito. ¿De acuerdo? Y ya con calma lo escribes porque si no nos va a ganar el tiempo. Este es ya el último Zoom respecto a esta clase. Ahora, ¿por qué te digo que los gobiernos militares estaban protegiendo a los criollos? Porque ya saben, los criollos fueron los que primeramente estaban explotando. Pero, lo que te mencioné, mira, acá hay una especie de mapita, mira. Mira el Perú como era en aquel entonces. No era un Perú pequeño, no era un Perú como la forma que tú conoces hoy en día, ¿no? El mapa del Perú hoy en día es un mapa muy bonito, pero es un mapa que se sabe que al Perú le han quitado bastante territorio. Brasil le ha quitado bastante territorio al Perú por la selva, Chile le ha quitado territorio al Perú por la parte del sur, ahí está Arica, Tarapacá, ¿no? Profesor, Bolivia también le ha quitado territorio al Perú. Dime, Alejandrita. ¿por qué le quitó territorio? Estamos pasando por un proceso de guerras. Ante estos procesos de guerras, es muy normal que los países que venzan ganan territorio o no. Por eso también justamente la guerra con Chile fue por el tema de los territorios. ¿De acuerdo? Y nuestro mapa perdió mucho territorio en este proceso. Pero bueno, ya no importa. Escúchame, mira, aquí está el Perú. Aquí está el Perú, mira, qué bonito es el Perú. Pero aparte del Perú, aquí está Gran Bretaña, que está en Europa, aquí está España y está Estados Unidos. Y ya te dije, estos países como no tienen materia prima, ¿qué es lo que necesitan? Buscar lugares de donde sacar materia prima. Y acá en el Perú se estaba formando el único lugar de donde se producía uno de los abonos más ricos. Es como que imagínate, todo el mundo necesita oro, imagínate, ¿ah? Todo el mundo necesita oro y, oh casualidad, ¿sabes dónde encontramos oro? Perú, que es el único lugar en el mundo de donde sale oro. ¿Te imaginas qué tan importante puede ser el Perú? O ya, otro caso, imagínense que, a ver, todo el mundo necesita petróleo. Todo el mundo necesita petróleo. E imagínate que en ninguna parte del mundo hay petróleo, solamente en un lugar, en el Perú. O sea, para que te das cuenta más o menos qué significa el guano en este momento. No es cualquier cosa, es algo muy importante. Muy bien. Chicos, ¿terminaron de copiar esta parte? ¿Podemos continuar? Continúa la una. O sea que, profe, ¿Qué pasa, Joaquín? o sea que el guano antes era como petróleo, porque si tú ahorita Una tienes comparación, petróleo, es tú eres una comparación. millonario. ¿Cómo? Así que si tú ahorita tienes petróleo debajo de tu casa, eres rico, eres millonario. Claro, si Así tú eres, el detalle es algo así, ¿no? Es como que todo el mundo necesite un producto, un producto nomás, y ese producto solamente se encuentra en un lugar del mundo. ¿Dónde? Perú. ¿Te imaginas qué valioso puede ser ese producto, como en este caso el guano? Porque no aunque había pues, otro lugar, ¿ah? No había otro lugar. en donde había mucho petróleo y la gente y los países estaban iniciando guerras con ese país o deudas porque era el último país en ser descubierto por la ONU. Pero no quiero que tú te distraigas. No te distraigas con el tema del petróleo. Solamente estoy dando un ejemplo. No estamos hablando del petróleo. Solamente es un ejemplo para entender qué significa el guano en este momento, ¿de acuerdo? Listo. Continuamos entonces. Y mira lo que te dije. Prosperidad falaz, fugaz. Teníamos la oportunidad de poder crecer, pero mira cómo terminamos. En una bancarrota fiscal. ¿Qué significa bancarrota fiscal? Significa que el Perú quedó con deudas. Tú sabes que hay ingresos y hay egresos, ¿cierto? Mi mamá y mi papá juntos, ¿cuánto ganan? 2.000 soles. Pero al mes, en mi casa, ¿cuánto gastamos? 1.500. ¿Cuánto te sobra al mes?
te sobra 500. Aquí todo bien, ¿sí o no? Pero ya imagínate que tu mamá y tu papá ganan 2.000, pero tú al mes gastas 3.000. ¿Cuánto te estás endeudando por mes? 1.000 soles, ¿sí o no? Y ahora imagínate, suma eso por todos los meses o todos los años que está sucediendo acá, desde el 45 al 71. ¿Cuántos años ha pasado? ¿Te das cuenta cómo es lo irónico, no? A pesar de que teníamos, ¿no?, la oportunidad de crecer, terminamos en una bancarrota fiscal. ¿Mm? Y acá las últimas, en este caso, informaciones que es necesario que tú lo puedas tener para poder repasar. Todo lo que yo te estoy poniendo es algo que deberías copiar. Es algo que deberías copiar. Si no le estás copiando, no hay problema. Yo te envío la grabación. No te asustes. Si quieres, de repente, en el mejor de los casos, solamente atiende. Y después, ya con la grabación, lo copias con calma. ¿De acuerdo? Profesor Jair, Dímelo, Anita. ¿podría retroceder un ratito atrás? O retrocedo para adelante. Un minuto, Luanita, porque no puedo esperar aquí. Me falta copiar, termina en bancarrota fiscal. Eso es lo único que me Ya, falta copiar. listo, termínalo. Ya sabes que es la última característica. Ahora, mira, características de este periodo. Económicas. Hablamos de la venta del guano. Mira, eso es lo que habíamos hecho un cuadrito, ¿sí o no? Ya, acá te lo he resumido, mira. Vamos a hablar de la... Tú sabes que cualquier episodio del Perú lo debemos dividir en partes, ¿no? Política, económica, social, etc. Vamos a hablar de las características económicas de este periodo. Para hablar de las características económicas tenemos que saber cómo se vendió el guano. Así es simple. La primera, mira, te vas a sorprender. La primera forma de venta del guano, el arrendamiento. Lo que te expliqué ahí en tu cuaderno. Acá vamos a tener como personaje importantísimo al gran Francisco Quirós, que era un comerciante peruano. Y este comerciante hizo un trato con Gamarra, que era un presidente en aquel entonces. Estaba con su segundo gobierno, el señor Gamarra. ¿Qué es lo que decía Francisco Quirós? Mira, para que te das cuenta. Francisco Quirós le dijo a Gamarra: oye, Gamarra, tú en esta parte del Perú hay algunas islas que nadie utiliza. Alquílamelas pues, y yo cada mes te estoy pagando tu renta. Y el Perú en ese entonces, tú sabes, recién estaba pasando la independencia, necesitaba plata. Gamarra dijo: ¿sabes qué? Está bien, te voy a alquilar las islas. Pero Francisco Quirós no estaba utilizando las islas como alquiler, las estaba utilizando para extraer el guano y lo vendía. Es como que imagínate que a Kaira le digo: Kaira, tú en tu casa tienes, no sé, imaginemos, Kaira en su casa tiene plantas de toda clase, plantas carísimas, carísimas. Y yo le digo: Kaira, alquílame por favor un departamento en tu casa. Y Kaira me dice: ya, profe, no hay problema. Y yo cada mes le pago el departamento. Pero sin que se da cuenta Kaira, yo estoy vendiendo toditas sus plantas. ¿Te das cuenta? Eso fue el primer sistema de venta del guano del Perú. ¿Y por qué crees que el primer sistema de guano no le sirvió de nada al Perú? ¿Te das cuenta por qué? ¿Te estás dando cuenta por qué, sí o no? Francisco Quirós se hizo millonario en silencio. ¿Qué pasó, profesor? ¿Eso se mantuvo? No. Después, cuando Gamarra, ¿no?, pierde las elecciones, nuevamente Ramón Castilla, primer gobierno de Ramón Castilla, ¿qué dice Ramón Castilla? Oye, ¿sabes qué? Este contrato con Francisco Quirós no da para más. Lo cancelamos. De ahora en adelante no vamos a trabajar de esa manera. Ya no te voy a alquilar las islas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar con diferentes casas, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar con diferentes casas. En este caso, a este sistema se llama de consignación. Y acá, ¿qué es lo que significa consignación? Significa que el Estado le va a pedir a alguna empresa, ¿no?, que haga el trabajo de poder extraer y transportar el producto para poder sacar algún beneficio. ¿De acuerdo? Algo así, mira. Observen aquí. Gamarra dijo: mira, dijo lo siguiente, con Francisco Quirós
nosotros no estamos ganando nada. Aquí están las islas, mira. Aquí están las islas donde está el guano. Las islas de Chincha se le llama. Y Francisco Quiroz la alquilaba y no pagaba nada por vender guano, solamente lo pagaba por alquiler de las islas. Cada mes pagaba ¿no? su alquiler. Casi hasta aquí nomás contigo, le dijo. De ahora en adelante, hay que buscar. ¿Qué es necesario para poder sacar beneficio del guano? Casilla dijo lo siguiente. ¿Sabes qué? Para poder sacar guano, primero, tenemos que tener a alguien que extraiga el guano. Tenemos que extraer el guano. Lo segundo, necesitamos transportar el guano de aquí del Perú para Europa. Díganme, qué peruano tiene dinero para poder extraer y transportar el producto y de lo que pueda ganar le da una parte al Estado? ¿Quién tiene dinero, capacidad? ¿Algún peruano dice? Y tú sabes, los peruanos estaban pobres, estaban sin dinero, estaban peor que el profesor en tiempos de COVID, sin plata. ¿Qué es lo que pasó, profesor? En este momento, como no habían peruanos con capital o con dinero para poder hacer esto, ¿qué es lo que hizo Castilla? En este momento hizo el trato con una casa, la Casa Gibbs. ¿Qué decía la Casa Gibbs? Era una casa muy conocida. Decía, oye, ¿sabes qué? Yo me voy a encargar de todo esto. Yo me encargo de todo esto. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Mira, del 100% de lo que yo gane, 94% va a ir para el Estado y yo solamente me voy a quedar con el 6%. ¿Ustedes qué dicen? ¿Parece un contrato beneficioso para el Perú? Parece un buen contrato. ¿Por qué? Mira, porque la gran mayoría de ingresos se la queda el Estado. En cambio, mira, pues con Francisco Quiroz solamente pagaba su mes nomás, pues, ¿no? Del alquiler de la isla. Eso obviamente fue el peor, ¿no? El arrendamiento. Pero en consignación parecía, ¿no? Parecía algo bueno. ¿Sabes qué pasó? ¿Sabes por qué esto al final no sirvió? Porque el Estado comenzó no solamente a trabajar con una casa, sino a trabajar con muchas casas. La Casa Hibbs, la Casa Pardo, entre otras. ¿Y qué pasaba? El Estado no solamente contrataba, sino que el Estado pedía adelantos. Le decía, oye, Gibbs, ¿ya vendiste? Sí. Oye, pero yo ya te pagué, le decía, ¿no? Imagínate que yo soy Castilla, yo le decía a Gibbs, oye, Gibbs, ¿ya vendiste ya? Y Gibbs, ¿no? Sí, ya vendí ya. Yo, ya pues, ¿cuándo me pagas? Y Gibbs, oye, pero ya te pagué. Yo, adelántame, necesito plata, adelántame. Y así se adelantaba al Estado un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Se le adelantó al Estado hasta 10 años, imagínate. ¿Y de dónde va a sacar plata ya ahora el Estado si ya le había pedido todos los adelantos posibles a estas casas? Y muy aparte de que no solamente trabajaban con una casa, sino con otras casas. Y a todas las casas les pedía adelantos. Ya no había plata. Y ahora fracasó este sistema, mira. Por ese motivo, este sistema fracasó y empezó el monopolio. ¿Qué significa monopolio? Ninguna casa ya quería trabajar por consignación. No había ya, no era factible, no era beneficioso, no generaba ganancia. ¿Qué decía? Todas las casas ya querían abandonar el trabajo del guano y le dieron todo el guano a una sola casa, a una sola, un francés, Augusto Dreyfus. Este personaje fue en este caso, fue la última forma de venta, ¿no? El monopolio, donde hablamos de una persona controla todo, ¿no? Mono, uno. Augusto Dreyfus se va a encargar de controlar el total de la venta del guano. Entonces, más o menos imagínate, pues, ¿no? Cómo Augusto Dreyfus, ¿no? Va a aprovechar esta oportunidad. Kiarita, un favor, bájate la capuchita, me hace pensar que eres un osito. Muchas gracias. Listo. Terminen de copiar, si pueden, tómenle una foto. Tómenle una foto si es posible, por favor. Chicos, ¿les parece, por favor, si continúo? Quiero confiar de que ustedes lo pueden terminar con la grabación. Lo terminan con la grabación porque si no me va a faltar el tiempo, ¿de acuerdo? Por esta oportunidad me apoyan con ello, ¿ya?
No, No se yo preocupe. le tomar la foto, profesor. Ya, si le toman foto mucho mejor también, no hay problema. Le tomas fotito y lo guardas, ¿de acuerdo? Listo. Hasta el momento, pero me están entendiendo, ¿sí o no? ¿O no? Ya. Bueno, esto quedó también pendiente, ¿cierto? La forma de venta del guano no lo trabajamos tan detenidamente porque nos ganó el tiempo, pero ahorita ya no hay excusas. Pero, profe, solamente me has hablado de economía. ¿Y la sociedad? ¿La política? ¿Qué pasaba? Mira, vamos a seguir. Te dije, en este momento de la historia estábamos con muy poca gente. 1,5 millones de habitantes. Eso no es nada. Ahorita nosotros recién somos 33 millones. Imagínate, 33 millones. Y aún así, el Perú está vacío, porque hay mucho territorio. Profe, ¿y dónde está la gente? Toda la gente está amontonada en Lima. Más del 60% de la población está en Lima. El otro 40% dividido en diferentes partes del Perú. Pero imagínate, ¿no? 1,5 millones de habitantes no es nada. O sea, si tú quieres producir el tema del guano, 1,5 millones de habitantes no te sirve para nada. ¿Qué necesitaba el Perú? Necesitaba gente. Necesitaba gente porque no había mucha gente en este Perú. La gran mayoría de personas que había pasado, de repente había fallecido en la guerra de independencia, de repente se habían ido a otros lugares, se sabrá. Pero solamente en el censo que se realizó en este periodo había 1,5 millones. Imagínate, es como comparar de 30 personas que hoy en día viven, es como que en aquel entonces solamente vivía 1,5 personas. Imagínate, pues, ¿no? Comparándolo nomás. Entonces, hay poca gente. Hay poca gente. ¿Qué necesitamos? Gente. Y el Perú, a través del gobierno de Castilla, promulgó leyes con la intención de que la gente comience a migrar. Y aquí hubo dos migraciones importantísimas, de Europa y la de Asia. En Europa, ¿quiénes comenzaron a migrar? Alemanes. Comenzaron a venir bastantes alemanes al Perú, pero ellos no vinieron con cualquier finalidad, ellos vinieron para trabajar en comercio. Todo lo que tenga que ver con comercio, alemanes. Profe, y de Asia, profe, ¿quiénes vinieron? BTS. ¿Quiénes vinieron? Girl Generation. No, no vino eso. De Asia vinieron los chinitos. Chinitos que vinieron a trabajar, jornaleros. ¿A dónde los enviaron a los chinitos? Lo enviaron justamente a estas islas que te menciono, a poder extraer el guano de las islas de Chincha. ¿Te das cuenta? ¿Por qué, profe, no fueron los mismos peruanos? Porque no había gente, no había mucha gente. Profe, pero me está diciendo que había 1,5 millones. 1,5 millones repartido a un Perú que hoy en día es más pequeño de lo que era en aquel entonces. Imagínate, el Perú de hoy en día es más pequeño de lo que era en aquel entonces. Y lo irónico es que hoy en día hay más gente que en entonces. Este es el tema de sociedad. Tema social, 1,5 millones de habitantes, yo te estoy explicando, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Por eso muchos chinitos vinieron para acá. ¿Por qué crees que hoy en día a algunos peruanos les gusta, pues, ¿no? La cultura china? ¿Por qué crees que después aquí en el Perú van a comenzar a producirse bastantes restaurantes? Porque los chinitos en algún momento van a alcanzar cierta independencia y a su forma van a intentar prosperar. Aquí se comienzan a crear lo que es el barrio chino. Ah, ¿de dónde crees que vienen? No vienen solamente chino porque es cuento chino o cuento falso, no. Vienen de China. Y recuerden, no solamente BTS, Girl Generation o entre esos grupos, pues no son los únicos asiáticos que son importantes. Aquí en aquel entonces ya sabes qué asiáticos estaban viniendo y con qué finalidad. ¿Recuerden? Y por último, en tema de políticas, mira esta posición que tiene el Perú para que te das cuenta qué tan importante es. Te dije, ¿sí o no? Todos los países del primer mundo buscaban materias primas en cualquier lugar. América no era ajena a ello. Muchos países intentaban colonizar partes de América. ¿Y sabes qué país prácticamente defendió todo América Latina? Mira acá. Profe, ¿qué país? Aquí, imagínate este mapa. Estamos aquí. Estados Unidos, ya te dije, Estados Unidos,
no tiene materia prima. Gran Bretaña no tiene materia prima. España no tiene materia prima. ¿Qué hacían? Iban a ciertos lugares, ¿no? A poder colonizar. Y también, obviamente, América no estaba ajena a ello. Por ejemplo, en la Argentina hay unas islas que hasta el momento le pertenecen a Gran Bretaña, que se llaman las Islas de las Malvinas. Por ese mismo motivo. Colonialismo. ¿Mm? Pero, profe, ¿qué pasó entonces? Dime de una vez. ¿Qué pasa con Perú? ¿Qué hace el Perú? El Perú es uno de los países más importantes en este periodo. ¿Por qué? Porque el Perú se encarga de defender la soberanía de los países de América. ¿Qué, profe? ¿No era Estados Unidos ese trabajo? Y las películas que me muestran donde sacan a Estados Unidos como los héroes de la democracia, de la libertad, eso es floro. En este entonces, el Perú era el que defendía a toda América de las invasiones de otras potencias. ¿Mm? Para que ¿Y tú piensas que el Perú es menos que Estados Unidos? ¿Es menos que otros países? Piénsalo dos veces, porque el gobierno asumió la defensa de Latinoamérica. ¿Contra quiénes? Contra estos países que buscaban colonizar este continente. Cuidado, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. ¿Le tomaron una fotito? Tómenle su fotito para que lo puedan escribir. Vayan al baño si tienen que ir. BTS son coreanos, no sabría decirte yo. Yo digo lo primero que viene a mi mente. Profesor. Pero son asiáticos, pues, ¿no? Si tiene sus ojos así, son asiáticos, no importa. Profesor, más respeto. Coreano, Claro, respeto. Ok, terminaron de copiar, ¿no? Le tomaron su fotito al menos. No me dio tiempo de tomarle foto a la otra. La anterior. Esta, tómale su fotito. ¿Listo? Tómale su fotito. ¿Listo, Luanita? Sí. Listo, chicos. Aquí, La otra, ya no hay más, ¿no, profe? no, aquí acaba la explicación. Con eso tú ya vas a poder estudiar con tranquilidad. Profe, ahora, bueno, ahora vamos a terminar de resolver las actividades que quedaron pendientes. Díganme, por favor, ¿cuáles son las preguntas que quedaron pendientes? La pregunta 2, profesor, la 3 y Dos. hasta las 5. 2, 3, Desde la 4 pregunta 3, desde la pregunta 3 hasta las 5. y la 2. La 2 lo hicimos como La tarea. 2 y la 3, la 4 y la 5. Ya, la 2 entonces era como tarea. Vamos desde las 3 hasta las 5 entonces, ¿ya? Ah, un detalle, chicos, que me olvidé explicarles, para que tú más o menos puedas comparar el tema del guano. A ver, ¿dónde está? Ya, vamos a hablar en tema de económica. Para que tú entiendas qué es lo que significaba el guano, yo te dije, se está en segunda revolución industrial. Y ustedes dirán, profe, ¿y por qué no utilizaron otro producto como fertilizante? ¿Sí o no? Porque también puede ser. ¿Por qué el guano, profe? Es que mira, los europeos, a pesar de que habían desarrollado ya ciencia, habían comparado el guano de las islas con el guano de la oveja. Y habían hecho lo siguiente, mira, oveja y el guano. Habían hecho esto. Lo habían comparado, ¿ah? Y decía, por cada 2 sacos del guano de la oveja, te va a producir ¿cuánto? Perdón, por cada saco ya. No, 2 sacos está bien. ¿Te va a producir cuánto? 4 de trigo. ¿Mm? Por 2 sacos de guano de oveja, te produce 4 sacos de trigo. ¿De acuerdo? Mira cuánto te produce. Por 2 sacos, perdón, era un saco nomás. Por cada saco, por cada saco. Por un saco de guano de isla, ¿cuántos kilos o cuántos sacos de trigo sacarías? 25 sacos de trigo. 25. 25. Y no estoy exagerando. Esto lo hicieron en laboratorio. Y los europeos, al tener estos resultados, ¿tú qué crees? ¿Que van a dudarla? ¿Cuál te conviene? ¿Qué guano, qué fertilizante te conviene para este entonces? Guano. Obviamente, pues mira cuánta producción te produce el guano.
Obviamente lo vas a necesitar, por eso toda Europa lo necesitaba. ¿Te das cuenta por qué era tan importante ahora, cierto? Listo, vamos a pasar ahora sí. Prosperidad falaz. Dice, lee el siguiente texto del historiador Jorge Batraz, muy bien, Basadre, sobre las condiciones de trabajo en las Islas Guaneras. Luego responde, el laboreo fue hecho con presos, desertores, negros, esclavos y unos pobres, bueno, unos pocos obreros asalariados. Asalariados significa que reciben un sueldo, ¿de acuerdo? Su trabajo consistía en excavar el producto hasta unas grandes tolvas emplazadas sobre acantilados. O sea, ellos sacaban el producto y lo arrojaban a las tolvas, ¿no? Sí, hoy en día lo hacen los ferreteros, ¿no? Cuando suben arena, ¿no? Lo mismo. ¿Qué más? El tema es que era un poco peligroso porque ¿dónde estaban? Dice, estos miserables trabajadores recibían sus alimentos de la empresa y estaba prohibido el uso de alcohol para evitar accidentes, ¿no? ¿De qué aspectos de la explotación, qué? ¿De qué aspectos de la explotación guanera trata? He puesto 2 veces de la explotación. Ya, escuchen, lo borran, ya, lo borran una parte de la explotación. ¿De qué aspectos de la explotación guanera trata el texto? ¿De qué aspectos? ¿Qué cosas están hablando? ¿Qué se está considerando? ¿Qué es lo que está mencionando? El texto trata los... ¿De qué trata este texto? ¿Qué ideas me dan? Las labores de los esclavos. Claro, el texto trata del tipo de trato, o el texto explica el tipo de trato que recibían los trabajadores de las islas guaneras, ¿cierto? El tipo de trato, ¿cierto? El texto explica el tipo de trato que recibían los trabajadores de la isla y el trabajo que realizaban. Listo, esta sería la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que podemos sacar, ¿no? Aunque también podríamos decir algunas prohibiciones, ¿no? Se les prohíba también el alcohol. Pero bueno, depende de ti. Si quieres le pones también ese detalle. ¿Está bien? No hay problema. Terminen de copiar, por favor. Para la próxima ya me aprendo nuevos grupos chinitos, ¿ya? No hay problema, para que no me digan, profe, ese no es chino, es coreano. Profe, ese no es... ¿Pero Corea de qué? ¿Norte o sur? No sé. Corea del Sur. Sur. Ah, ya. Porque en el norte la gente está loca. Normalmente casi todos son los grupos de Corea del Sur. Así La es. mayoría. Es como preguntar, ¿Chosica o Chaclacayo? No voy a decir cuál es norte. No voy a decir cuál es norte. ¿Cuál es Ya. norte? ¿Cuál es norte, profesor? No, ya terminamos la clase, creo ya me voy. Ya terminen, chicos. ¿Terminaron de copiar? Profesor, un minuto, ya me queda poco. Ya. Luanita Chanca, ¿me escuchas? ¿Todo bien? Confírmame, por Sí, favor. profesor. ¿Listo? Me falta todavía. No hay problema. Terminen de copiar. Mientras tanto, voy leyendo la número 4, que dice, a nivel internacional, ¿qué significó para el Perú o en qué benefició al Perú la explotación del guano? Para esta pregunta, tiene que pasar esto en tu imaginación. El ejemplo del petróleo. ¿Qué pasaría si en todo el mundo solamente hay un lugar en el mundo de donde sale el petróleo? Obviamente ese país va a significar, ¿no? No sé, va a ser el centro de atención, ¿sí o no? Ya, vamos a intentar responder. Entonces, ¿qué significó para el Perú a nivel internacional? Bueno, es algo así, ¿no? Ahorita tú sabes que a nivel internacional el Perú no vale. ¿Por qué? Porque el Perú no produce nada que otros países no puedan producir. Pero en aquel entonces, gracias al guano, el Perú pudo tener importancia a nivel internacional. Ahora, prácticamente gracias al guano, el Perú pudo reinsertarse en la economía mundial. Era importante para el mundo. ¿Ahorita tú crees que el Perú es importante para el mundo? No digamos que el Perú no es importante, pero no es tan importante como debería.
Ahorita si el Perú, por ejemplo, tiene un problema, los demás países serían, ah, no pasa nada, no me importa, no me afecta. Pero a ver, ¿qué pasaría si en Estados Unidos hay un problema? ¿Afecta a otros países? Ahí sí, sí o no. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene importancia a nivel internacional. El Perú lo tuvo. ¿Lo puede tener nuevamente? Posiblemente. Pero ahorita, obviamente no. Entonces vamos a poner, ¿qué significó a nivel internacional la producción del guano? La explotación del guano significó la reinserción del Perú al mercado internacional y lo benefició. ¿De qué manera lo benefició? ¿Economía? Y lo benefició económicamente. ¿Estamos bien? ¿Listo? ¿Copian? Es el trabajo más difícil, ¿no? Copiar. Posiblemente esto sea pregunta de examen. ¿Qué significó para el Perú la explotación del guano? Lo primero, desde ese momento el Perú nuevamente fue importante a nivel mundial, ¿no? En la economía mundial. O sea, si en el examen nos pone así y yo le respondo tal como usted lo respondió, ¿me considera o no me considera? Ahí dudaría, pues pensaría de que me estás haciendo copia. Pero por eso, ¿qué tal si yo me lo memorizo? Es que no deberías memorizarlo, deberías comprenderlo. Y si lo comprendes, lo vas a explicar de cualquier forma, el mismo resultado siempre va a ser, pero con diferentes explicaciones. Intenta no memorizarlo, intenta comprenderlo. Al comprenderlo, lo vas a explicar de muchas formas, pero siempre la respuesta es la misma. ¿De acuerdo? Ese es el truquito, porque si no, imagínate, yo he pasado por el periodo de memorizar y basta que se te olvide una cosita y nos ponemos nerviosos, nos olvidamos al final todo y no quiero que pase ese problema contigo. Por eso lo mejor que les puedo dar, no me memoricen de repente, no fechas, personajes, pero cosas como esto no me memorices, intenta entenderlo para que tú mismo lo puedas decir, ah, no, esto es así, ¿no? Es como preparar una comidita, ¿no? Tú puedes memorizarte, pues paso por paso, o puedes prepararlo ya conociendo y lo preparas como tú quieres. Y también sale rico, ¿sí o no? No hay problema, no hay problema. ¿Está bien? Listo, continuamos entonces, continuamos a la 1, continuamos a las 2. Creo que la número 3 ya lo puedo borrar, ¿cierto? Ok. Vamos a la número 5. Esto lo pongo arriba, no te preocupes. A ver, analiza y completa el cuadro. La utilización del guano como fertilizante se remonta a la época prehispánica. ¿Qué significa época prehispánica? Antes de los españoles. Prehispánica. ¿Tiene que ver con los españoles? Sí. ¿Pero qué significa prehispánica? ¿Qué significa academia preuniversitaria? Grande, ¿Qué? la universidad. No, ¿qué significa preuniversitaria, academia preuniversitaria? ¿Qué idea se te viene a la mente? ¿Para qué te sirve esa academia? Que te está preparando para... Claro, todavía no eres universitario, pero te está preparando para hacerlo. Dime. ¿En Tahuantinsuyo? Excelente. Época prehispánica, Tahuantinsuyo. ¿Por qué? Si te dicen prehispánica, ¿qué significa? Pre, no te olvides. Pre significa antes. Hispánica, español. Ahí sí estamos bien. Si yo te digo época hispánica, ahí estamos hablando de los españoles. Pero no dije época hispánica, dijo prehispánica. ¿Qué significa? Antes de los españoles. Y antes de los españoles están todas las culturas menos españoles. ¿De acuerdo? Dice, sin embargo, su uso se difundió a mediados del siglo XIX. Siglo XIX, ¿en qué año termina? ¿En qué año termina el siglo XIX?
1900. Perfecto, 1900. Recuerda, siglo XIX termina 1900. Si te digo siglo XX, ¿qué año termina? Año 2000. ¿Qué año estamos? ¿Qué siglo estamos en la actualidad? Siglo XXI. Perfecto. Y se convirtió en la principal fuente de ingresos para el país. ¿Ok? Mediados del siglo XIX, ¿ah? Siglo XIX, o sea, significa siglo XIX es igual a 1801 hasta 1900. A mediados, ¿qué significa? 1850. Y justamente es el tema que hemos estado resolviendo, desde el 45 al 71. No hay problema. Dice, el valor del guano. ¿Cuáles eran sus propiedades? O sea, ¿cuáles eran las propiedades del guano? ¿Te acuerdas que había una de las primeras clases, habíamos mencionado las propiedades del guano? ¿Te acuerdas? Profe, y si no me acuerdo, ya no te preocupes que te lo voy a hacer recordar. A ver, ¿dónde está? Acá lo tengo el Zoom. Un momentito, por favor. Listo. A ver, ya lo puedo borrar, ¿no? La respuesta ya, la del número 4. ¿Listo? Las propiedades del guano. Está aquí. Aquí, este es el cuadrito que tú debes utilizar para esas preguntas. ¿Cuál era la primera pregunta? Las propiedades, ¿cierto? Vamos a ver dónde están las propiedades. Dice, los primeros estudios sobre el valor del fertilizante fueron realizados por científicos como el alemán Alexander von Humboldt, un francés Alejandro Cochet y un británico Thomas Wade, cuyas conclusiones publicadas en Europa en 1820 y el 40 consideraron acerca del valor producto de abono. Ahí está. Muy bien. A ver, ahí está, ¿no? Alto contenido de nitrógeno. El nitrógeno, ¿sabes para qué sirve? Para que la tierra pueda oxigenar la planta. Es como que, imagínate, es como que tú quieres sembrar en una maceta. Lo peor que tú puedes hacer es hacer que la tierra sea chancada, ¿no? O sea, aplane la tierra. Eso es lo peor, porque la planta no va a poder crecer porque no va a tener de dónde. El nitrógeno le permite respirar a la planta. Por eso es muy importante. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Cuándo se convirtió en un producto de exportación y por qué? Ya. A ver, ¿cuándo se convirtió en un producto de importación y exportación, no? Exportación. ¿Cuándo se convirtió en un producto? Exportación significa para vender al extranjero. ¿De acuerdo? Ahora, esa no es la respuesta. Recuerda que eso... A ver un ratito. Déjame leer. Dicen, cuyas conclusiones publicadas en Europa entre... Ya. ¿Cuál era la pregunta nuevamente? ¿Me dice, por favor? ¿Cuándo se convirtió en un producto de exportación y por qué? ¿Cuándo se convirtió en un producto de exportación, importación y por qué? Vamos a considerar a partir de 1820 y el 40, ¿de acuerdo? Porque según estos científicos, en este año recién salieron los resultados. Chicos, esta parte de al final no lo consideres como dato. Este es el autor. Valdizán significa, es un personaje que es un historiador. 2012 significa el año en el que ha hecho su investigación. O sea, este es... Sí, no tiene nada que ver. Este solamente es un historiador que ha investigado y esta es la fuente de donde sale esta información, ¿de acuerdo? ¿Qué otra pregunta hay, Kaira? ¿A quién benefició la venta del guano? Ya te dije a qué grupo social benefició, ¿no? Ya te dije esa respuesta. Luana Chanca, ¿cuál es la otra pregunta? ¿A quién benefició la venta del guano? Ya, eso creo que ya lo saben. ¿A qué clase social? Chicos, ingresamos una vez más al mismo link, ¿de acuerdo? Me ingresan al mismo link para terminar ya las últimas. Los rubros en los que se gastó el dinero. Ahorita te voy a explicar eso. Ya me queda un minuto. Ingresamos al mismo link porque se va a cortar, ¿de acuerdo? No demoren, por favor. Los espero.